Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Ahí vamos a tomar la palabra del Señor. Hay otras citas también que quiero usar, pero vamos a iniciar con esta cita. Segunda de Timoteo 3:12, y también tomaremos Hechos, capítulo 9, versículo 16. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En Hechos 9:16 dice: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vamos a hablar en el día de hoy acerca de la oposición y el sufrimiento en la vida de Pablo. Oremos a Dios. Padre, estamos ante su presencia dando gracias, pues nos permite en esta hora y momento, Señor, tener su palabra en nuestra vida. Conscientes, Señor, que cada vez que su palabra es predicada, ministrada, cada uno de nosotros, Señor, somos guiados a su voluntad. El hacerlo, el ejecutar su voluntad es nuestra responsabilidad. Yo le pido, Señor, que a través de esta palabra usted nos despierte, usted nos guíe y usted pueda traer sobre nosotros esa necesidad de vivir esta palabra. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que su gracia divina esté sobre cada vida y sobre cada corazón, sobre cada oyente hoy. Para la gloria de Dios, amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces de la oposición y sufrimiento en la vida del apóstol Pablo. El sufrimiento forma parte de la vida del cristiano en realidad. Y eso es lo que nosotros debemos entender siempre. Cualquier estudio de la vida del apóstol Pablo exige una mirada seria al tema del sufrimiento, por el hecho de que Pablo sufrió muchísimo dentro de su ministerio. Pero lo cierto es que el sufrimiento, lamentablemente, no es bien visto por el cristianismo de nuestro tiempo o por el cristianismo actual. Para muchos hoy día el sufrimiento no debiera existir para los cristianos. Muchos predican de que el propósito de Dios para el creyente es que viva libre de sufrimientos, libre de enfermedades, libre de problemas o conflictos, disfrutando quizás de una vida próspera en todos los sentidos, especialmente, por supuesto, en lo relacionado con lo material. Muchos piensan que debe ser así. Ahora, estas mismas personas que afirman que el sufrimiento de alguna forma no debe existir en la vida cristiana, ellos acuñan o dicen de que el sufrimiento vendría del diablo. Y puesto que Dios le venció en la cruz, puesto que el Señor derrotó al diablo en la cruz, cualquier creyente entonces que ponga su fe en el Señor se verá inmediatamente libre de cualquier sufrimiento o de las garras de lo que es la situación difícil. Y en este sentido estaría en plena bendición de Dios. Eso es lo que algunos afirman. Pero por supuesto, todo esto suena muy bien, suena atractivo, suena ideal para la mentalidad humana. Pero el problema es que no es cierto y tampoco es bíblico. Entonces es ahí en donde tenemos que tener mucho cuidado nosotros. En realidad, si somos honestos, tendremos que admitir que esto es una adaptación del cristianismo a lo que actualmente está ocurriendo en nuestra sociedad. Porque en nuestra sociedad nadie quiere sufrir, nadie quiere padecer, nadie quiere tener conflictos, nadie quiere tener problemas. Todos nosotros somos testigos de cómo se exalta de una u otra manera la comodidad y el placer en nuestra cultura moderna. No hay un pecado en el placer o en la comodidad, si Dios lo permite. Pero el problema es que cuando todos buscan aquello y lo hacen con todo su ser o con todas sus fuerzas y eliminan totalmente lo que significa el cristianismo, hasta el punto en que se ha convertido en una meta esencial de la vida, la comodidad y el placer. La gente vive pendiente de sí misma.
pendiente de su bienestar. Y quizás no tolera nada que estorbe lo que considera un derecho legítimo a disfrutar de la vida. Porque si el Señor nos ha hecho libre, dicen algunos, entonces debemos disfrutar de la vida. Y por supuesto, la idea del sacrificio personal difícilmente encuentra cabida en nuestras mentes hoy día. Pero lo más triste de todo esto es que se ha introducido en el cristianismo bajo la forma de un nuevo evangelio que es conocido como el evangelio de la prosperidad. O sea que si usted no es próspero, entonces no es un hijo de Dios. O que si usted no es próspero, en realidad el diablo lo está atacando fuertemente. Pero como ya hemos dicho, esta nueva enseñanza carece de fundamento bíblico. No es bíblico. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y si miramos entonces la vida del apóstol Pablo, es un claro ejemplo de todo ello. Cuando estudiamos la vida del apóstol Pablo, nos damos cuenta que pocos hombres han sido tan fieles a Dios como el apóstol Pablo. Y quizás pocos hombres han tenido una vida tan llena de sufrimientos y dificultades como Pablo. Y hay que decir que esta será, por supuesto, la norma para todo aquel que quiera servir fielmente al Señor. Pablo, cuando estudiamos, descubre esto en el mismo momento en que tuvo su primer encuentro con Cristo. Recuerde lo que pasó allí. Sufrir por Cristo es una parte normal del cristianismo, aunque muchos no lo acepten. Esto debería ser conocido por cualquier persona que se convierte, por cualquier creyente que ha venido a Cristo Jesús y también por aquellos que desean servir al Señor. O sea, vamos a padecer, vamos a sufrir, vamos a tener conflictos y problemas porque es parte de la vida cristiana. De hecho, la norma bíblica es que a mayor fidelidad, mayor servicio, mayor sufrimiento y oposición habrá. Porque si usted va a servir a Dios y va a ser usado por Dios en cosas grandes, entonces va a tener que experimentar cosas grandes para poder de esa manera ser usado en cosas grandes. Siempre que vayamos a comenzar alguna gran obra para Dios, en proporción por supuesto a su importancia o relevancia, debemos esperar la oposición de Satanás. Nos va a atacar con toda su furia porque prevé o porque intuye que vamos a ser usados por Dios. Ahora, por todo esto, debemos entender que la persecución y las penalidades no son necesariamente indicadores de estar viviendo fuera de la voluntad de Dios. No significa porque usted está sufriendo por servir al Señor que esté fuera de la voluntad de Dios. Cuando consideramos entonces la vida del apóstol Pablo, nos damos cuenta de que apenas conoció al Señor Jesús, comenzó a sufrir. Y se puede decir que el apóstol Pablo tuvo muy pocos periodos de paz en los que de alguna manera estuviera libre de presiones o de sufrimientos terribles. Y todos ellos, hermano, le vinieron por cumplir con la fidelidad al Señor y cumplir en el ministerio que había recibido de parte del Señor. Veamos quizás alguna lista que él hace de lo que era la normalidad de su vida. O sea, Pablo no está alardeando absolutamente de nada aquí en lo que él escribe, simplemente está exponiendo lo que él vive normalmente en su vida cristiana. Él escribe en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 8 y agrega, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. A ese nivel estaba. Luego en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8 al 11, Pablo detalla y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo, dice Pablo,
siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Luego, Pablo sigue en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 3 al 5, y dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidad, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y sigue Pablo mencionando lo que es su vida normal. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 29. Y él dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo, más abundante en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Todo esto que Pablo habla aquí es impresionante. Estos relatos que acabo de leerles, de lo que Pablo explica que es su vida normal, el propio Pablo confirma la magnitud y también la diversidad de las penalidades que experimenta en el transcurso de su ministerio apostólico. Ahora, es muy probable que si los seminaristas o los institutos bíblicos, mejor dicho, utilizaran estos versículos en sus programas de reclutamiento de candidatos al ministerio, las inscripciones descenderían rápidamente, ¿no cree usted? Porque todo el mundo quiere ser misionero, pero un misionero que vaya a otros países, el viajar en avión, en llegar allí en una limusina, extraordinario. Pero Pablo no habla de esto. Entonces Pablo nos muestra en su vida que sufrió desde el comienzo. En el mismo momento en que Pablo se convirtió, inmediatamente fue rechazado primero por el judaísmo, al que hasta ese momento había servido con todas sus fuerzas y en el que ocupaba un lugar prominente. Entonces, cuando Pablo escribe a los filipenses, les dice lo siguiente en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 8. Dice: aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, yo más, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tremendo, hermano querido. En este pasaje
no solo explica que estaba dispuesto a perder todo aquello que era valioso en su vida por ganar a Cristo, sino que dice, de hecho, lo había perdido todo. Esto quiere decir que además del rechazo que sufrió por parte del judaísmo, probablemente también fue despreciado por sus amigos y, como sabemos, por sus familias. Él experimentó lo que significa ser incomprendido, maltratado, abandonado, olvidado, tratado injustamente, incluso calumniado. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que el precio a pagar para que el evangelio avance es muy alto. Todo esto que vivió el apóstol Pablo nos sirve a nosotros de ejemplo del precio que hay que llegar a pagar para que la obra de Dios avance. Ahora entendemos entonces que solo quienes estén dispuestos a pagar este precio podrán ver el mismo fruto que Pablo vio en su vida y en su ministerio. Ahora, esta era la visión que él tenía. Y tras esta visión él podía llegar incluso a gozarse en sus tribulaciones. Lo dice en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 24 y habla, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne en lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo tenía en mente los sufrimientos que el Mesías había padecido en la tierra y de alguna forma culminaron con su crucifixión. De esta manera consiguió la liberación de su pueblo de la esclavitud del pecado y al mismo tiempo de la muerte. Después de esto había sido exaltado a la diestra de la majestad en las alturas, en donde no ha dejado de identificarse con el sufrimiento que su pueblo soporta por la causa del evangelio. Por supuesto, hermano querido, los sufrimientos que los cristianos pasan no tienen, y lo puedo decir así, no tienen virtud alguna para redimir al pecador. Por más que nosotros suframos en esta tierra, no vamos a poder redimir al pecador. Pero Pablo comprendía entonces que son el precio que hay que pagar para que el evangelio avance en el mundo en que vivimos, que es un mundo hostil, que se encuentra bajo el poder del maligno. Y por esta causa entonces él aceptaba los sufrimientos con gozo. Por ejemplo, cuando desde Éfeso escribe una de sus cartas a los corintios, le da a entender que las oportunidades de testimonio siempre van acompañadas de adversidades. Él les escribe en Primera de Corintios capítulo 16 versículo 8 y 9 y dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. O sea, Pablo aquí sabía que Satanás le estaba estorbando. El diablo se había levantado contra él porque se había abierto una puerta grande. Entonces Pablo sabía que detrás de toda la oposición que encontraba hacia su ministerio estaba el mismo Satanás. Pablo sabía que este ángel que se disfraza como ángel de luz era poderoso también, y que una vez estuvo en el cielo y que lideró una rebelión de ángeles contra Dios. Por supuesto, Satanás no es omnipresente ni omnipotente, aunque dirige una gran fuerza de ángeles. Ahora, Pablo sabía que un día Satanás será echado en el lago de fuego, pero mientras tanto, Satanás sigue muy activo en su oposición contra el evangelio y seguirá muy activo en estos días. El apóstol aquí exhortaba a los creyentes para que se dieran cuenta de que Satanás es el verdadero enemigo del evangelio y que por lo tanto se debían vestir con toda la armadura de Dios para poder hacerle frente y para poder resistir en esa guerra espiritual. Pablo les escribe en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Escritura nos dice que Satanás ha cegado el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio, para que no conozcan el Evangelio. Y Pablo lo escribe en 2 Corintios 4:4, cuando le habla a los corintios, le dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Satanás va a hacer todo lo posible para impedir que la gente escuche el Evangelio. Ahora mismo estamos predicando el Evangelio, estamos hablando del Evangelio, y Satanás está haciendo hasta lo imposible para que usted no escuche este Evangelio. Tratará de hacer lo imposible. Ahora, veamos algunas tácticas que el enemigo utiliza. Siempre Satanás de alguna manera utiliza personas a su servicio. Suena un poco extraño, ¿no? No debemos pensar que se trata necesariamente de personas endemoniadas. Por ejemplo, cuando Pablo y Bernabé llegaron a Chipre predicando el Evangelio, se encontraron con un falso profeta que intentaba impedir que el procónsul Sergio Paulo escuchara la palabra. Pablo vio con claridad que era un instrumento en las manos de Satanás este hombre. Y lo dice Pablo y lo escribe en Hechos, o en este caso Lucas escribe en Hechos 13, versículos 6 al 11, y habla de esto y dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor buscando quien le condujese de la mano. Veamos esto, es increíble. Es la oposición del enemigo, y va a utilizar cualquier estrategia para que el Evangelio del Señor no sea predicado, y más aún no sea oído. En otra ocasión, cuando años más tarde Pablo predicó el Evangelio por algún tiempo en Éfeso, muchos que habían practicado la magia se convirtieron e hicieron una hoguera pública donde quemaron sus libros de magia. Por supuesto, el entrar en un conflicto tan directo con Satanás, o sea, vencer al enemigo en esa área, en su misma fortaleza, siempre tiene un precio que pagar. Así que la reacción no se hizo esperar. Y en esa ocasión fue un platero llamado Demetrio, que hacía templecillos de Diana, el que reunió a los otros de su mismo oficio con el fin de ir en contra de Pablo al ver que su negocio estaba yéndose a pique, o estaba siendo perjudicado por la predicación del Evangelio. Y en ese momento, la indiferencia de las autoridades favoreció a la causa del Evangelio. Pero hubo otras muchas ocasiones en las que esto no fue así. Siempre Satanás buscará la manera o la forma de tratar de detener la predicación del Evangelio. También Pablo aplica de que los judíos fueron una forma en la que Satanás de alguna manera trató de detener el Evangelio. Por ejemplo, cuando predicaron el Evangelio en Tesalónica, los judíos incrédulos juntaron una turba y alborotaron la ciudad usando a Pablo delante, o acusando a Pablo delante de las autoridades.
Y en ese momento los judíos manifestaron una sospechosa fidelidad al imperio romano. Qué extraño, ¿no? Si los judíos siempre querían sacarse de encima a Roma, ahora se ponían del lado de los romanos. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 6 y 7, dice de esta manera: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no hay o que hay otro rey, Jesús. Vemos aquí entonces cómo Satanás de alguna u otra manera se mueve para, con mucha astucia, tratar de detener el evangelio. Finalmente el apóstol Pablo tuvo que abandonar urgentemente la ciudad y los hermanos tuvieron que pagar una fianza para poder sacarlo de la ciudad. Además, es muy probable que Pablo se tuviera que comprometer a no volver a Tesalónica en cierto tiempo. La cosa se puso difícil allí. Seguramente es a esto a lo que se refiere cuando poco después escribió a los jóvenes creyentes, hablándoles de su deseo de regresar a verles, pero se lamentaba de que Satanás les había estorbado. Pero esta no ha sido la primera vez que había experimentado la oposición de los judíos. No era la primera vez. Y aquí vemos entonces, ya en su primer viaje misionero, los judíos se presentaron con él en Antioquía y Pisidia, y también allí pusieron en su contra a las autoridades. Y lo mismo ocurrió en Iconio, en Listra y en muchos otros lugares. Ahora, este proceder de los judíos acompañó al apóstol hasta el fin de su carrera. Cuando en su última visita a Jerusalén, recordemos, unos judíos de Asia provocaron a la multitud, que a punto estuvo de matar a Pablo, de no haber sido por la rápida intervención del tribuno romano. Y una vez que estuvo encarcelado, cuando Pablo ya estaba encarcelado, los judíos querían ver muerto a Pablo a toda costa. De tal manera que un grupo de 40 judíos, recordemos esa historia, tomaron un complot secreto para matar a Pablo, preparando por supuesto para ello una emboscada con la colaboración y el visto bueno de los principales sacerdotes y ancianos. El plan parecía perfecto, pero se vino abajo cuando por casualidad, yo creo que no fue casualidad, sencillamente Dios lo provocó. El sobrino de Pablo escuchó la conversación y dio aviso al tribuno, quien rápidamente preparó una fuerza de 472 soldados para trasladar a Pablo a Cesarea. Todo esto nos recuerda que Satanás no tiene la última palabra y que nada podrá ocurrirle a los siervos del Señor si el Señor no lo permite. Entonces vemos en cada caso y en cada circunstancia y en cada situación lo que ocurre con la vida de Pablo. Luego se le oponen las autoridades en muchas ocasiones. Durante todo su ministerio, Pablo tuvo constantes problemas con las autoridades. Cuando, por ejemplo, escribió a los Corintios, agregó una enigmática nota, y lo planteo así en 2 de Corintios capítulo 11 versículos 32 y 33. Les escribe, dice: en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Decimos esto que es enigmático porque no sabemos qué autoridad tenía el rey árabe Aretas en Damasco, la cual era normalmente controlada por los romanos. Más confuso podría ser, sin embargo, que era el hecho de que los judíos y los árabes aparentemente cooperaban en tratar de matar a Saulo. Pero hoy día, en este tiempo, es totalmente inusual entonces
¿cómo sería hoy que los judíos y los árabes cooperaran en la persecución del apóstol? Sería una cosa totalmente contradictoria. Ahora, cualquiera haya sido la razón, todos los recursos de Damasco fueron movilizados para tratar de matar a un solo hombre. A un solo hombre. Batería. Más adelante fue apresado por los romanos y el gobernador Félix, por supuesto, podría haberles puesto en libertad. Sin embargo, le retuvo, de acuerdo a la historia, durante 2 años en Cesarea con la esperanza de que Pablo o sus amigos le convencieran para que hiciera, ¿cómo se le llama esto? Mediante soborno, lo que de hecho era su deber. Lo libertaba, pero si le pagaban. Eso es lo que estaba buscando. Finalmente tuvo que apelar al César por el complot de los judíos y también de los romanos. Toda esta historia, hermano, cuando nosotros vemos la vida de Pablo, es impresionante. También dice Pablo que tuvo problemas con los cristianos. En otras ocasiones, Satanás trabaja a través de los cristianos para impedir el avance del evangelio. Recuerde usted que Pablo también utilizó esa frase, dijo: hay peligro entre falsos hermanos. Recordemos la reprensión de Jesús a Pedro. En el libro de Marcos capítulo 8 versículo 33 es algo que nos impresiona porque estaba hablando con uno de sus discípulos, un discípulo que él mismo había escogido, pero le dice esto a Pedro. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pablo entonces tuvo que acostumbrarse a ser excluido con frecuencia de ciertos círculos cristianos. No lo querían mucho. En cierto sentido, hubo un tiempo cuando esto fue comprensible y a nadie le extrañaba que cuando el terrible perseguidor de la iglesia o el terrible perseguidor de los cristianos se convirtió, muchos de ellos desconfiaban de que se hubiera convertido. O sea, intentaban evitarle porque creían que era un truco, que era simplemente una forma de poder saber dónde estaban los cristianos. Ahora, su reacción era lógica, considerando el terror que había inspirado Pablo al perseguir a la iglesia y las heridas que les había infligido a cada uno de los creyentes o de los cristianos. Entonces, en este sentido es muy, muy importante. Dame solamente. Ok. Dame las pilas nomás, hijo. Dame las pilas. Si se acaba, yo lo cambio. Viendo esta realidad, entonces, cuando Pablo trataba de llegar a los cristianos, todos trataban simplemente de alejarse de él porque no le creían que se hubiera convertido. Porque el convertimiento de Pablo, hay que entenderlo en la posición en la que se muestra en la Escritura, era un perseguidor de la iglesia, un flagelador de la iglesia. Metió a muchos en prisión, murieron muchos también por causa de él. El mismo Esteban fue apedreado bajo su consentimiento. Entonces, aquí podemos ver varias situaciones. Muchas veces, creo, se usó estrategia para que de alguna forma no cristianos se infiltraran dentro de los cristianos o en las filas de los cristianos, fingiendo haberse comprometido, por supuesto, por su causa. Y de esa manera pasaban la información a los seguidores o a los perseguidores de los cristianos. Entonces todos se separaban y trataban de no juntarse con Pablo. En Hechos capítulo 9, versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Más que claro, entonces. Pero Pablo siguió sufriendo esta exclusión durante todo su ministerio. No fue ahí nada más, sino en todo su ministerio. Por ejemplo, cuando escribió a los Corintios, se lamenta de que pusieran en duda su apostolado cuando ellos mismos se habían convertido por su ministerio. Por supuesto, tenía que ser muy triste para el apóstol tener que sufrir la imparable persecución
a la que se sometieron o a la que le sometieron algunos a los que él llamaba falsos apóstoles y también falsos obreros, o como él menciona en 2 Corintios 13, obreros fraudulentos. Pero sin duda le dolió mucho más que sus propios discípulos, o sea, aquellos que él había ganado para el Señor, de quien se esperaba que le defendieran, ¿no?, contra sus detractores de manera espontánea, porque eran discípulos de Pablo. Lamentablemente fueran ellos quienes pusieran también en duda su autoridad. Pablo les escribe en 1 Corintios capítulo 9 versículo 1 y 2, y él dice: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he estado o no he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, dice él, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces, viendo esta realidad, incluso Pablo era prisionero por causa del evangelio. Todavía, increíblemente, habían algunos que usaban la coyuntura para crearle mayor aflicción todavía. Cuando él escribe a los filipenses desde la cárcel, se lamenta de lo siguiente, y él escribe en Filipenses capítulo 1 versículo 15 al 17, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Vemos entonces la vida de Pablo, una vida de sufrimiento. No podemos dejar de lado que tuvo muchas victorias, y sin duda el predicarle a los gentiles fue una victoria constante, pero la presión y la persecución a la que estuvo constantemente ligado es, diría yo, hoy insoportable. También él habla de que tuvo problemas con otros ministros. Si hablamos de esta cruda realidad que caracteriza también, por supuesto, a cada cristiano y a cada creyente, y la Biblia lo menciona, encontramos en sus páginas algunos relatos que nos pueden resultar insólitos como sorprendentes. Uno de ellos tiene que ver con un enfrentamiento entre Pablo y Bernabé, y que por supuesto estuvieron a punto, o este enfrentamiento estuvo a punto de hacer peligrar el segundo viaje misionero, y finalmente separó a estos dos grandes hombres de Dios. O sea, la disputa, el problema, el conflicto fue tan grande que al final se separaron. Esto lo relata el libro de Hechos capítulo 15 versículo 36 al 41. Y dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. O sea, lo que vemos aquí entonces, la cuestión central, tenía que ver con el abandono de Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, durante el primer viaje misionero. Nosotros nos preguntamos, ¿se le debía dar una segunda oportunidad a alguien que había abandonado una responsabilidad tan seria? Yo sé que el evangelio es un evangelio de oportunidades, pero aquí estamos hablando de una situación muy seria. Entonces, esto produjo lo que hoy llamaríamos las diferencias irreconciliables, y se separó Pablo y Bernabé. Pablo sabía lo difícil que había sido el recorrido del primer viaje, e imaginaba también las nuevas dificultades que enfrentarían en este segundo viaje. Entonces, era una jornada muy ardua, y si iban a apoyarse en alguien
y confiar en esa persona que los abandonó en el primer viaje. Entonces Pablo dijo, yo prefiero no afirmarme en esta caña que se va a quebrar. Pablo necesitaba, en otras palabras, un colaborador que pudiera perseverar hasta el final, que se mantuviera firme hasta el final. A sus ojos, a los ojos de Pablo, Juan Marcos no era definitivamente ese hombre en cual él podía apoyarse. A Bernabé le preocupaban las personas, mientras que a Pablo estaba protegiendo de alguna manera la misión la cual había sido encomendada. Bernabé miraba el futuro, mientras que Pablo no olvidaba el pasado. En realidad no había ningún asunto doctrinal de por medio, pero estos dos misioneros, estos dos grandes hombres de Dios que estaban llenos de cicatrices por las batallas que habían tenido en el tiempo pasado, habían enfrentado juntos todas estas batallas, ahora tenían tal desacuerdo que decidieron seguir caminos diferentes, separados. Sin duda fue muy triste cuando aquellos dos hombres de Dios, que habían sido buenos hombres de Dios, buenos amigos, buenos colaboradores en la obra de Dios, se separaron. Seguramente esto no cuadra con la idea que nosotros tenemos de un héroe espiritual, ¿no? Y lo cierto es que cuando hay conflicto entre creyentes o entre los siervos de Dios, que pueden haber, toda nuestra energía espiritual se consume. Y eso es una realidad. Desgraciadamente, tenemos que admitir que una de las razones por la que la obra del Señor sufre en nuestro tiempo es por las divisiones entre los cristianos. Pablo tuvo también otra confrontación muy importante, la Escritura lo muestra, y fue con Pedro. Dice que ambos estaban en la iglesia de Antioquía. Gálatas refleja esta historia en el capítulo 2, versículo 11 al 14. Y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Buena pregunta, ¿no? Entonces, cuando Pedro llegó a Antioquía, es lo que nos relata esta historia, había tenido una relación libre, natural con los cristianos gentiles de la iglesia. Pero su actitud cambió radicalmente cuando vinieron de parte de Jacobo. Algunos, como dice, algunos de parte de Jacobo. Y se apartó de los gentiles por miedo de los de la circuncisión. Por supuesto, nos gustaría conocer más detalles de esto o de lo que habla Pablo aquí. ¿O qué mensaje habrían traído los de parte de Jacobo para él? ¿Cómo le habrían transmitido ese mensaje? Pero Pedro sencillamente cambió la forma de comportarse hacia los gentiles. El caso es que su nueva actitud obstaculiza seriamente la misión entre los gentiles y les daba a entender que debían circuncidarse para ser cristianos plenamente aceptados por la iglesia madre en Jerusalén. Por supuesto, Pablo no era un hombre que se dejara atemorizar por otros. Él siempre luchaba por lo que creía. O sea, no dudando en defenderlo, aunque para ello tuviera que enfrentarse con otros líderes importantes. Siempre Pablo defendía la verdad. Por supuesto, Pablo se esforzaba en hacerse de todos a todos por causa del evangelio. Y estaba dispuesto en no comer carne, ni beber vino, ni ninguna otra cosa que hiciera tropezar a alguno de sus hermanos. Pedro también pensaba así. Por tanto, no es difícil pensar que cuando vio a algunos miembros de la iglesia de Jerusalén con conciencias más, escrupulosas en cuanto a la comida, pensara en la conveniencia de cambiar su práctica por el bien de ellos, posiblemente.
Pero Pablo estaba especialmente preocupado por la misión entre los gentiles, más que lo que los judíos pudieran pensar. Entonces la pregunta es, ¿qué debieron pensar los creyentes gentiles cuando vieron el cambio de actitud en Pedro? Quizás solo podían sacar una conclusión: mientras no se circuncidaran, serían, en el mejor de los casos, ciudadanos de segunda dentro de la iglesia de Cristo. Esto parece ser que fue lo que Pablo quiso expresar cuando dijo que Pedro estaba obligando a los gentiles a judaizar. De hecho, esto no fue lo que se acordó en la conferencia en Jerusalén, recordemos en el capítulo 15, versículo 22 al 30. Y Pablo entendió que la verdad del evangelio estaba siendo seriamente comprometida en los acuerdos que habían tomado. Recordemos que en Cristo no hay judío ni gentil. El muro intermedio de separación había sido derribado por lo que Cristo había hecho en la cruz, por la obra de Cristo en la cruz. Pablo no se iba a quedar con los brazos cruzados mientras volvían a levantar muros de carácter religioso o de carácter social. Ahora, si la gracia de Dios se recibía por fe y no por el cumplimiento de la ley de Moisés, entonces estaba disponible en igualdad de condiciones para judíos y gentiles llevar a cabo en la práctica una división entre creyentes y judíos gentiles. Entonces, como estaba diciendo Pedro, a los demás suponía de hecho una negación del evangelio. Es más, si como mantenían aquellas personas, y lo digo así, Gálatas 2:21 dice, por la ley fuese, o si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cuando los principios del evangelio no estaban en juego, Pablo era el más conciliador de los hombres. Pero si se trataba de la verdad del evangelio, estaría dispuesto a enfrentarse a quien fuera. Tal vez hagan falta hombres como Pablo en este cristianismo actual, en este cristianismo moderno. Posiblemente nos hacen falta ese tipo de hombres. También Pablo nos muestra las enfermedades, los sufrimientos en la enfermedad. Pablo también habla de un aguijón en su carne y discierne que era un mensajero de Satanás. Y aunque no sabemos en qué consistía este aguijón, muchos piensan que podría tratarse de alguna enfermedad crónica que Pablo tenía en su vida. Parece ser que el apóstol discernió que el origen de esta enfermedad venía de Satanás y que seguramente su propósito era hacerle renunciar a su llamamiento, detenerlo, frenarlo, estancarlo. Para cerrar quizás ya los últimos dos puntos que quiero tocar y estar cerrando este mensaje de hoy: la indiferencia del mundo. Pablo también vivió la indiferencia del mundo. La experiencia de Pablo en Atenas fue muy diferente a todo lo que había ocurrido en otras partes. Allí no se encontró con una terrible persecución, sino con algo que para una fe tan vehemente como la suya era mucho peor: la indiferencia. Su mensaje en el Areópago no despertó ni siquiera un interés ni una opinión o ni siquiera oposición. Los atenienses simplemente no hicieron caso de lo que dijo el apóstol. Tanto así que se escribe en el libro de Hechos capítulo 17 versículo 16 al 34 toda esta historia, y estos hombres atenienses dijeron que Pablo era un palabrero. Pareciera no haber en ellos nada que el evangelio pudiera afectar. No parecían sentir necesidades que pudieran satisfacer el evangelio. Entonces Pablo partió de Atenas y no sabemos que volviera a ella. En ningún momento más se mencionó que Pablo volvió a Atenas. Alguien dijo por ahí, un predicador: pasó sin pena ni gloria Pablo allí en Atenas, porque no hubo ninguna reacción. De allí entonces llegó a Corinto, y él mismo nos dice que llegó con mucha flaqueza, en temor y temblor. Tal vez esperaba que allí sería recibido de una forma similar, pero fue entonces cuando el apóstol fue visitado con una de esas visiones que solían serle concedidas en las crisis, en los problemas, en los conflictos más penosos.
y en los momentos más decisivos de su historia. Esto aparece en Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. Y dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque estoy contigo, y ninguno podrá o pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En el día de hoy sigue habiendo muchos países que se oponen al avance del evangelio. Están prohibiendo predicar el evangelio. Pero el mayor problema que tenemos en el mundo es la indiferencia hacia el evangelio. Y vemos hoy día que supuestamente el educado rechaza el evangelio y trata de alguna forma de silenciar el evangelio. Cuando hay rechazo, violencia, implica al menos un impacto relativo, ¿no? Lo podría decir de esta forma, pero la indiferencia implica un fracaso absoluto. Cuando hay violencia hacia el evangelio, a veces logramos mucho más, porque el evangelio logra impactar el corazón de los hombres. Pero cuando hay indiferencia, hay un fracaso. Muchas otras formas en las que de una u otra manera Satanás trató de detener el evangelio predicado por Pablo. Quizás estos son algunos ejemplos de cómo Satanás puede obrar para impedir el avance del evangelio y destruir a la iglesia de Cristo. Y los mismos hombres con los que de alguna forma, con los que es descrito en la Biblia, nos pueden dar una idea de algunas de otras tácticas que pueden ser usadas por Satanás para lograr este fin. Recordemos, para cerrar, que Satanás es reconocido en la Biblia como el acusador de los hermanos, el destructor, el engañador, el príncipe de la potestad de las tinieblas. Así es conocido Satanás. Por lo tanto, cada uno de nosotros entendemos entonces que Satanás se opondrá constantemente a la predicación del evangelio en todo lugar. Es por eso tan importante que entendamos que hay un precio que pagar para poder llevar la palabra del Señor a todo el mundo. Y yo espero que usted esté dispuesto a entender que el evangelio nos va a traer sufrimiento, conflictos y problemas, no porque el evangelio quiera, sino por la oposición al evangelio. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia hoy, Señor, dándote gracias por esta palabra, agradeciendo, Señor, el que tú puedas hablarnos a nuestra vida. Gracias porque cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor, a través de estos medios de comunicación, pueden recibir esta palabra. Yo te ruego que algo haya impactado el corazón de cada uno de ellos. Gracias por tu palabra, gracias por la administración que hoy nos has dado. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. Cantamos al Señor y luego